Siempre creí que las celebraciones en familia eran los momentos más sagrados en la vida de una madre. Para mí, ver a mis hijos unidos, riendo y compartiendo sus logros, era la mayor recompensa de tantos años de sacrificio silencioso. Soñaba con días así, de gratitud, de amor y de reconocimiento. Pero en aquel resort, delante de todos, mi propio hijo me dijo: «No hay espacio para ti». Y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Y si piensas que mi historia termina en ese instante de humillación, estás muy equivocado. Porque lo que hice después volteó su vida de cabeza. No vas a creer el final. Pero antes, cuéntame algo. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y suscríbete, porque voy a compartir muchas historias como esta, de dolor, pero también de superación. Mi nombre es Carmen Villalobos, tengo 70 años, soy viuda y durante toda mi vida fui una madre dedicada, una abuela presente y una mujer que creía que el amor de la familia era suficiente para que nunca me faltara un lugar. Pero aquel día, descubrí que hasta una madre puede ser tratada como un estorbo. Arrastré mi maleta de ruedas por la entrada del resort con la ilusión escondida en el pecho. No llevaba mucho, solo 3 vestidos sencillos, mi chal bordado y un par de zapatos que guardaba para los momentos especiales. El lobby estaba lleno de aromas caros, perfume floral mezclado con madera fina, y las lámparas de cristal reflejaban destellos dorados en el mármol del suelo. Miraba todo como si no perteneciera, como si estuviera pisando un mundo que no me correspondía. Aún así, sonreí pensando que al menos mi hijo se alegraría de verme. Alcancé a ver a Alejandro cerca de la recepción, erguido, con esa seguridad que siempre admiré en él. A su lado estaba Isabel, impecable, con un bolso de cuero brillante y un collar de perlas que relucía bajo las luces del vestíbulo. Parecían encajar a la perfección en aquel lugar de lujo. Yo caminé hacia ellos con paso lento, esperando escuchar un saludo, un gesto de cariño, algo que me confirmara que había hecho bien en venir. Pero lo único que encontré fue una mirada fría y un silencio incómodo. Él no tardó en abrir la boca y clavarme una frase que todavía resuena en mis oídos: «Mamá, no hay espacio para ti». No fue un grito, tampoco una súplica. Lo dijo con esa voz neutra que uno usa en el banco al cancelar una cuenta, como si yo fuera un trámite incómodo que debía resolverse en ese instante. Sentí un golpe seco en el estómago, como si me hubieran arrebatado de golpe el aire. Miré mi maleta, como si en ella pudiera esconderme, como si todavía me quedara un rincón seguro donde proteger mi dignidad. Isabel permanecía a su lado, revisando los sobres que contenían las llaves doradas y los brazaletes de acceso al spa de lujo y al restaurante elegante. No me dirigió ni una palabra, apenas un gesto rápido que delataba prisa por seguir adelante. Todo lo que vi en su rostro fue molestia, como si yo hubiera arruinado un viaje planeado con perfección. Me pregunté en silencio desde cuándo mi presencia había dejado de ser un regalo y se había convertido en un estorbo. Intenté buscar la mirada de mi nieta, que sostenía con emoción el brazalete brillante en su muñeca. Fue ella la que rompió la tensión preguntando con voz clara: «¿Por qué la abuela no viene con nosotros?». Alejandro se inclinó para ajustarle el broche y evitó responder. Ese silencio dolió más que cualquier frase, porque confirmaba que no había respuesta que me incluyera. Sentí que me borraban con la misma facilidad con la que uno elimina un nombre de una lista de invitados. Yo había soñado tantas veces con este momento. Me veía caminando junto a ellos, entrando a la suite, compartiendo risas y tal vez una copa de vino en la terraza privada. Había preparado rosquillas en casa para endulzar la cena y pensaba regalarlas como símbolo de unión. Pero todo quedó guardado en la maleta. Ninguno de mis detalles parecía importar. Mientras ellos recibían privilegios de lujo, yo me quedaba al margen, invisible en un vestíbulo que me devolvía mi reflejo como si fuera una extraña. Quise hablar, pero la voz se me quebró antes de intentarlo. No sabía si reclamar, rogar o marcharme sin decir nada. Las palabras se atoraron en mi garganta como piedras. Pensé en todas las veces que retiré fondos de mi cuenta de ahorros para ayudarle a Alejandro, en cómo sostuve sus gastos cuando él apenas comenzaba. Recordé las cuentas conjuntas que alguna vez compartimos para salir adelante. Y ahora, frente a mí, no había espacio ni para una cama sencilla. La ironía me atravesó como cuchillo. El ambiente del resort parecía observarme. Los espejos enormes, las plantas decorativas, la música suave que sonaba en el fondo, todo parecía gritarme que yo no pertenecía ahí.
Las familias que llegaban pasaban junto a mí con sonrisas amplias, sujetando sus tarjetas de acceso y comentando los servicios de lujo que disfrutarían. Nadie sospechaba que esa mujer con maleta pequeña estaba siendo rechazada por su propio hijo. Guardé silencio, pero por dentro se me desmoronaba la esperanza. Alejandro tomó a Isabel del brazo y avanzó con decisión hacia los elevadores. Los vi alejarse sin voltear, cargando su equipaje de diseñador y la seguridad de quienes creen tener el control. Yo me quedé inmóvil, sin saber si seguirlos o quedarme en aquel rincón del vestíbulo. La recepcionista me lanzó una mirada breve, mezcla de compasión y de prisa por atender a los demás. Me sentí una intrusa en el viaje que yo misma había soñado compartir. Respiré hondo para no llorar frente a extraños. Ajusté mi chal bordado sobre los hombros y apreté con fuerza el asa de mi maleta. Tenía que sostenerme con la poca dignidad que me quedaba. No sabía todavía qué haría ni cómo reaccionar, pero juré que no iba a dejar que esa herida me definiera. Aún no comprendía cómo ni cuándo, pero algo dentro de mí me decía que esa humillación no sería el final de mi historia. Me acerqué un poco más, esperando que todo fuera un malentendido, que las palabras de Alejandro no significaran lo que yo había escuchado. El sonido de las maletas rodando, la música suave en el lobby y la risa de otros huéspedes contrastaban con el vacío que me estaba tragando. Él me miró con una expresión seria, como si estuviera negociando en el banco y yo fuera una deuda pendiente. No había calor en su voz, solo frialdad disfrazada de calma. Sentí que cada palabra se preparaba para clavarme otra herida. Alejandro habló con un tono bajo, pero firme: las habitaciones ya están ocupadas, mamá. Este viaje es solo para la familia directa. Su frase fue como un portazo en la cara, dicho frente a la recepción iluminada con lámparas de cristal. No supe si me dolía más la explicación o la naturalidad con la que me la entregaba. Me dejó en claro que, para él, yo ya no era parte de lo que llamaban familia. Y en ese instante comprendí que me habían colocado afuera del círculo sin siquiera consultarme. Me quedé quieta, mirando la manera en que Isabel recibía los brazaletes de acceso con una sonrisa orgullosa. El metal brillaba bajo las luces del vestíbulo, como símbolo de pertenencia. Ella se los entregaba a los niños como si fueran tesoros, mientras yo observaba desde un costado, sin que nadie me incluyera. No pedía mucho: un espacio sencillo, una cama en alguna habitación compartida, aunque fuera un sofá. Pero lo que escuchaba me dejaba claro que no había intención de abrirme lugar. La recepcionista me observó con un gesto de incomodidad. Tal vez pensó en ofrecerme una opción, pero Alejandro fue más rápido. Levantó la tarjeta de crédito con seguridad y la deslizó sobre el mostrador, pidiendo confirmar la suite de lujo y las cenas reservadas. La máquina pitó con un sonido que selló mi exclusión. Yo sabía bien lo que significaba ese gesto. La decisión estaba tomada. Nadie gasta dinero en un plan que no contempla a quien ha quedado fuera. Sentí que mi maleta pesaba el doble y mis manos comenzaron a temblar. No era el temblor del frío, sino de la impotencia. Quise recordar que durante años había usado mis propios ahorros, retirando fondos de mi cuenta cuando Alejandro lo necesitaba, cubriendo gastos de emergencia, ayudando en cada momento difícil. Ahora, frente a mí, él no encontraba espacio ni para un rincón sencillo. Fue imposible no pensar en todo lo que yo había dado y en lo poco que recibía a cambio. Isabel volteó apenas para mirarme. Sus ojos no eran de burla, pero tampoco de compasión. Solo me veía como quien soporta un obstáculo en medio de un viaje perfecto. Seguí en silencio, intentando procesar la escena, y en mi mente resonaba una sola pregunta: ¿cuándo dejé de ser familia directa? Era como si hubiera firmado sin darme cuenta un documento invisible que me expulsaba de su vida. Y nadie me había pedido opinión. Los niños seguían jugando alrededor, ajenos al peso de las palabras. Uno de ellos intentó mostrarme su brazalete brillante, feliz por la sorpresa, y yo sonreí con esfuerzo para no romperme delante de él. Mi sonrisa era un disfraz, porque por dentro sentía que me estaban arrancando pedazos de dignidad. Mientras tanto, Alejandro le agradecía a la recepcionista la organización, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Yo era apenas un detalle incómodo en medio de su viaje. El vestíbulo seguía lleno de movimiento. Parejas subiendo hacia las suites, maleteros llevando equipaje de diseñador, huéspedes comentando las cenas en el restaurante elegante del resort. Todo seguía su curso, menos yo.
Era como si el mundo me hubiera detenido en seco, dejándome en un rincón invisible. Escuchaba el eco de la palabra directa una y otra vez, como un martillo que me recordaba que para ellos yo era solo un añadido descartable. Quise hablar, pero me contuve. Sabía que si abría la boca el llanto saldría primero que las palabras. Y yo no quería llorar frente a Isabel, ni frente a los empleados del hotel, ni frente a los extraños que esperaban turno en recepción. Lo único que podía hacer era quedarme de pie, con la maleta pequeña a mi lado y la cabeza erguida. Aunque me doliera, tenía que sostenerme con el único recurso que me quedaba, el orgullo. Cuando Alejandro terminó de firmar los documentos de la suite y tomó la llave dorada, se dio media vuelta sin siquiera mirarme. Avanzó hacia los elevadores con Isabel y los niños, dejando tras de sí un vacío que me envolvió por completo. Yo permanecía ahí, entre el murmullo de voces y el brillo de las lámparas, como una sombra que nadie quería reconocer. Y aunque no lo sabía aún, ese instante sería la chispa de una decisión que cambiaría el rumbo de la historia. El eco de las palabras de Alejandro seguía golpeándome en la cabeza mientras yo me quedaba inmóvil en el vestíbulo. No podía moverme, como si el mármol bajo mis pies se hubiera vuelto plomo. Entonces mi mente se aferró a un recuerdo reciente, algo que surgió como un rayo de luz entre tanta oscuridad. Era la mañana en que conocí a don Federico, el dueño del resort, en un mercado artesanal de Málaga. Yo vendía mis rosquillas y mis bordados, y él apareció entre la multitud como un cliente más, aunque su porte lo delataba. Aquel día llevaba un traje impecable y un sombrero ligero, nada ostentoso, pero con la elegancia natural de quien ha vivido rodeado de privilegios. Se acercó a mi mesa, probó una de mis rosquillas y cerró los ojos un segundo, saboreando como si fuera un platillo de un restaurante elegante. «Esto es un lujo escondido, señora», me dijo con una sonrisa franca. Yo reí, pensando que era una exageración. Sin embargo, terminó llevándose varias cajas, y mientras esperaba, me preguntó mi nombre y un poco de mi historia. La conversación fluyó con naturalidad, como si nos conociéramos de años. Me habló de su familia, de sus viajes, de la manera en que le gustaba descubrir tesoros sencillos entre tanta vida rodeada de dinero. El lujo no siempre está en las joyas ni en las perlas, a veces está en algo hecho con amor, comentó mientras tomaba un sorbo de café de un puesto cercano. Yo lo escuchaba sorprendida, porque pocas veces alguien con tanta autoridad y riqueza se detenía a valorar lo que yo hacía con mis manos. Nos cruzamos varias veces después en ferias y pequeñas exposiciones. Siempre se detenía a platicar un poco, preguntándome por mis nietos, por mi casa y hasta por las recetas de repostería. Nunca lo vi como alguien lejano, sino como un hombre que, a pesar de manejar cuentas y propiedades, tenía la sensibilidad de mirar a los demás. Poco a poco, esas charlas se convirtieron en un consuelo inesperado en medio de mi rutina silenciosa. Yo no lo sabía, pero él estaba guardando cada detalle de lo que le contaba. Recordar eso en medio del resort fue como sentir un alivio momentáneo. Mientras mi hijo me negaba espacio, yo pensaba en aquel hombre que había reconocido valor en algo tan sencillo como una rosquilla casera. No era un recuerdo cualquiera, era un contraste brutal entre lo que estaba viviendo y lo que alguien fuera de mi sangre había sabido apreciar. Una parte de mí comenzó a preguntarse si ese vínculo podría significar algo más que palabras bonitas en un mercado. El bullicio del vestíbulo me devolvió a la realidad, pero ya no me sentía tan sola. Era como si el recuerdo de don Federico se plantara frente a mí recordándome que la dignidad no depende de la aprobación de los hijos. Yo me repetía por dentro que todavía había personas capaces de ver lo invisible, de reconocer lo que otros desprecian. Esa idea fue suficiente para que el temblor en mis manos empezara a disminuir poco a poco. Pensé en cómo la vida cambia con una simple decisión. Yo había ido ese día al mercado solo para vender un par de cajas y juntar un poco de dinero extra para pagar unos recibos de la casa. Sin embargo, de ese encuentro salió una relación que, sin yo saberlo, me abriría una puerta enorme. Porque mientras mi hijo me cerraba la entrada de su mundo, alguien más me estaba invitando, sin proponérselo, a entrar en otro. Miré alrededor, observando la recepción con sus columnas altas y las ventanas grandes que daban al jardín iluminado. En otro momento me hubiera sentido diminuta ahí, pero ahora, con ese recuerdo fresco, la herida dolía distinto. No se borraba, pero tampoco me hundía por completo. Me daba una chispa de resistencia, una señal de que no todo estaba perdido. Y aunque no tenía idea de cómo,
Empecé a sentir que todavía podía girar la situación a mi favor. En mi cabeza surgió un pensamiento claro: no iba a marcharme humillada de ese lugar. No podía permitir que esa fuera la última imagen que Alejandro guardara de mí. Tampoco dejaría que Isabel pensara que podía borrarme con un simple gesto de desprecio. El recuerdo de don Federico me daba un motivo para quedarme, aunque aún no supiera cómo hacerlo sin romperme. Apreté con fuerza el asa de mi maleta y respiré profundo. Aún sentía el ardor en el pecho por lo que acababa de vivir, pero una voz interior comenzó a susurrar: espera, observa, decide con calma. No era momento de llorar ni de huir. Era momento de encontrar la manera de dar la vuelta. Todavía no sabía de qué forma, pero esa idea comenzaba a tomar forma en mi mente, como si el recuerdo del mercado hubiera encendido la primera chispa de un plan. Subí lentamente las escaleras alfombradas que llevaban a la terraza privada del resort. El olor a café recién molido y a pan horneado me envolvió apenas crucé el pasillo. No había ruido, solo el murmullo lejano de las olas y el roce de mis zapatos sobre la alfombra gruesa. Me parecía increíble estar ahí, en un sitio donde cada detalle era lujo: sillones de terciopelo rojo, lámparas de bronce y jarrones enormes con flores frescas. Sentí que caminaba en un mundo que no me correspondía, y aún así avancé con la frente erguida. Al llegar, vi a don Federico sentado con una taza de café en la mano. Me recibió con una sonrisa amable, esa misma que me había ofrecido en el mercado la primera vez que probó mis rosquillas. Su presencia imponía respeto, no por el dinero que tenía ni por las propiedades que dirigía, sino por la serenidad que transmitía. Me invitó a sentarme frente a él y un camarero apareció de inmediato con una charola de plata. Me ofrecieron té o cava, pero yo pedí café, intentando mantener los pies en la tierra en medio de tanta elegancia. No pude evitar que mis ojos se llenaran de lágrimas. Me acaban de decir que no hay espacio para mí, Federico, le confesé con la voz temblorosa. Él me miró en silencio, como quien entiende la herida sin necesidad de explicaciones. Bajé la vista hacia mi chal bordado, tratando de no quebrarme. El contraste era brutal. Yo venía de un mundo sencillo, y ahora me encontraba pidiendo auxilio en un lugar donde la gente hablaba de viajes por agencia de lujo y cuentas en el banco como si fueran parte del paisaje. Don Federico dejó la taza sobre la mesa de mármol y me preguntó qué necesitaba. Fue en ese instante cuando algo dentro de mí se endureció. Recordé cómo Alejandro me había borrado frente a todos y cómo Isabel me había mirado como si yo sobrara en la foto. Inspiré profundo y solté con calma: si de verdad quiere hacerme un favor, cancele los boletos de mi hijo y déselos a mí. Sentí que mi propia voz me sorprendía, porque nunca antes me había atrevido a pedir algo con tanta firmeza. El dueño del resort arqueó las cejas y después soltó una risa breve. No de burla, sino de asombro. Considere lo hecho, doña Carmen, me respondió con solemnidad. Sus palabras fueron un golpe de alivio en mi pecho. No había tardado ni un segundo en tomar la decisión. Para él era solo un movimiento administrativo, un ajuste en el sistema, quizá una llamada rápida al banco de datos de la boletería. Para mí era el primer paso hacia recuperar mi dignidad. Me quedé en silencio unos segundos, procesando lo que acababa de ocurrir. Era extraño cómo un acto tan sencillo podía cambiar por completo la dinámica de lo que estaba viviendo. Mientras Alejandro e Isabel pensaban que esa noche disfrutarían de su concierto desde las mejores butacas, no sabían que el destino estaba a punto de voltearse. Yo no estaba pidiendo venganza, estaba reclamando un espacio que me habían negado con crueldad. Federico me ofreció un pañuelo y me aseguró que todo se resolvería en minutos. No se preocupe, la suite presidencial ya está preparada para usted. Esta noche cenará en la terraza con un menú gourmet diseñado solo para su mesa, añadió con calma. No sabía si agradecerle o llorar de emoción. Yo, que había llegado con una maleta pequeña y el corazón hecho pedazos, estaba escuchando palabras que me devolvían un lugar. No cualquier lugar, sino el más exclusivo del resort. Mientras hablaba con él, me descubrí enderezando la espalda, como si el cuerpo reconociera que ya no estaba sola. Miré a mi alrededor y noté cómo el brillo de las lámparas parecía distinto. El lujo ya no me intimidaba tanto, más bien me recordaba que la vida puede girar en un instante. Sentí que estaba tomando control de una historia que me habían arrebatado horas antes. Y aunque aún no sabía cómo reaccionaría Alejandro cuando lo descubriera, empecé a saborear el momento. El aire fresco de la terraza me acariciaba el rostro y la brisa traía olor a mar.
Cerré los ojos un instante y pensé, no me iré de aquí humillada, no esta vez. Era un juramento silencioso, dirigido a mi propio corazón. Sabía que todavía quedaba camino por recorrer, que las heridas no desaparecían con un cambio de boletos. Pero también sabía que ese era el comienzo de algo diferente, un giro que nadie había visto venir. Tomé la taza de café y di un sorbo lento, disfrutando de la calma que empezaba a instalarse en mí. Había encontrado un aliado en el lugar más inesperado. Y en ese momento, comprendí que lo que venía después no sería solo justicia, también sería la oportunidad de mostrarle a todos, incluido a mi hijo, que nunca se debe subestimar la fuerza silenciosa de una madre herida. Ese día, en la terraza privada del resort, sellé mi primera decisión, no marcharme derrotada. ¿Y tú? ¿Alguna vez tu propia familia te ha hecho sentir como si no pertenecieras? Si te hubiera pasado lo mismo, ¿qué habrías hecho en mi lugar? Cuando bajé de la terraza privada, mis pasos resonaban distintos. Ya no caminaba encorvada por la vergüenza, sino con la firmeza de quien sabe un secreto que los demás desconocen. En el vestíbulo la vida seguía, parejas tomándose fotos frente a las lámparas de cristal, niños corriendo con globos, empleados de uniforme impecable atendiendo cada detalle. Yo avancé con la maleta pequeña, la misma que horas antes me hacía sentir invisible, y de pronto ya no me pesaba tanto. Alejandro estaba frente a los elevadores, ajustando el brazalete de acceso en la muñeca de uno de sus hijos. Isabel revisaba su bolso de cuero, segura de que todo estaba bajo control. No se imaginaron lo que vendría. De pronto escuché la voz del recepcionista, clara y fuerte, que rompió el aire con una solemnidad que nadie pudo ignorar. Doña Carmen, su suite presidencial está lista. El chef la espera en la terraza para su cena privada. El murmullo general se detuvo como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Todos voltearon. Algunos huéspedes levantaron las cejas, otros se sonrieron entre sí. Alejandro giró la cabeza y el color se le borró del rostro. Isabel apretó la mandíbula, sorprendida de escuchar mi nombre pronunciado con tanta formalidad en un lugar donde, segundos antes, yo no era nadie. Era como si me hubieran coronado frente a todos, y la corona no era de oro, sino de dignidad. Yo me mantuve tranquila, respirando hondo, sosteniendo la mirada de mi hijo sin parpadear. Un maletero se acercó con guantes blancos para tomar mi equipaje y llevarlo a la suite. Lo observé recoger mi maleta sencilla con el mismo cuidado con que transportaba equipaje de diseñador. El contraste me arrancó una sonrisa breve que guardé para mí. La alfombra roja del pasillo se desplegaba frente a mí como si me estuviera recibiendo, y no pude evitar pensar que estaba caminando hacia un destino que jamás hubiera imaginado. Alejandro dio un paso hacia adelante, como si quisiera detenerme, pero no dijo nada. Se limitó a mirarme con un desconcierto que lo traicionaba. Isabel bajó la vista, fingiendo buscar algo en su bolso, incapaz de sostener la escena. Yo avancé despacio, sin prisas, como quien entra a un lugar al que siempre perteneció. Era un momento breve, pero cargado de un peso que me liberaba de la humillación sufrida horas antes. Escuché a dos mujeres susurrar cerca de la recepción. ¿No es esa la señora a la que dejaron fuera? ¿Cómo es que ahora tiene la suite presidencial? Sus comentarios me hicieron contener una risa silenciosa. Nadie lo sabía aún, pero todo había cambiado en cuestión de minutos. El resort entero estaba siendo testigo de algo que Alejandro no podía controlar, y esa era la primera vez que yo sentía que la balanza se inclinaba a mi favor. La recepcionista se inclinó ligeramente hacia mí, con una cortesía que no había mostrado antes. Me entregó un sobre dorado con mi llave y un brazalete exclusivo, más brillante que los demás. Lo sostuve entre mis dedos con cuidado, como si fuera un objeto frágil. Era mucho más que una llave, era la confirmación de que yo sí tenía lugar. Que mi nombre podía pronunciarse con respeto en un lugar donde me habían tratado como una carga. Los niños de Alejandro me miraron curiosos, sin entender del todo lo que pasaba. Uno de ellos me saludó con una sonrisa tímida, y yo respondí con un gesto suave, sin querer que ellos llevaran la culpa de lo que ocurría. Alejandro los tomó de la mano con fuerza, como si necesitara aferrarse a algo para no derrumbarse. Yo no dije nada. Mi silencio era más fuerte que cualquier reproche. Subí al elevador acompañada por un empleado que presionó el botón del último piso. Mientras las puertas se cerraban, alcancé a ver a Isabel girarse hacia Alejandro, murmurando algo con evidente molestia. Él solo negó con la cabeza,
como quien no entiende nada de lo que ocurre. La última imagen que tuve antes de que el elevador se cerrara fue la de su rostro desencajado. Y en ese instante supe que lo que había comenzado no tenía marcha atrás. El sonido suave del elevador ascendiendo me llenó de calma. Me sostuve del barandal dorado y cerré los ojos por un segundo. Había llegado al mismo resort donde me habían negado espacio, y ahora iba camino a ocupar el lugar más alto. No se trataba de lujo ni de dinero, sino de un reconocimiento que me devolvía algo que creí perdido para siempre: el respeto. El elevador se abrió con un sonido suave, y lo primero que vi fue un pasillo silencioso, iluminado por lámparas doradas incrustadas en las paredes. La alfombra era tan gruesa que mis pasos apenas hacían ruido. El empleado caminaba unos pasos delante de mí, sosteniendo mi maleta con respeto, como si en lugar de ropa sencilla cargara joyas. Avanzamos hasta el final del pasillo, donde una puerta más grande que las demás esperaba con un detalle dorado en el centro. El joven sacó un sobre elegante, lo abrió y me entregó una llave metálica con acabados en oro. Nunca había tenido en mis manos algo así. Era pesada, brillante, distinta a las llaves comunes que usaba en mi casa con ventanas grandes y muebles modestos. La sostuve unos segundos antes de insertarla en la cerradura. El clic que sonó al girarla me recorrió el cuerpo como una descarga. Era el sonido de un cambio, de una puerta que se abría solo para mí. Entré despacio, casi con miedo de estropear el momento. Y entonces lo vi, un espacio inmenso, decorado con cortinas de seda azul que se movían suavemente con la brisa del mar. La cama era enorme, cubierta con sábanas de lino impecable y almohadas mullidas. El suelo de mármol brillaba bajo la luz que entraba por los ventanales, tan grandes que dejaban ver la costa iluminada por el sol que empezaba a caer. Sentí que estaba entrando en un mundo ajeno, pero al mismo tiempo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí bienvenida. El empleado dejó mi maleta junto a un mueble de madera fina y me explicó con cortesía los servicios incluidos en la suite. Hablaba de acceso al spa de lujo, servicio de chef personal, terraza privada con jacuzzi y cenas exclusivas en el restaurante elegante del piso inferior. Yo apenas podía escucharlo, porque mis ojos no paraban de recorrer cada rincón. El contraste entre aquella opulencia y la forma en que me habían despreciado horas antes era tan grande que me costaba procesarlo. Me acerqué al balcón y abrí las puertas de cristal. La brisa del Mediterráneo entró de golpe, trayendo olor a sal y a libertad. El mar se extendía frente a mí como un escenario infinito. Apoyé mis manos sobre la barandilla y respiré hondo, dejando que ese aire me limpiara de la humillación vivida. Era como si la vida me estuviera diciendo que aún quedaba espacio para mí, aunque no fuera en el corazón de mi hijo, si en este lugar inesperado. Dejé que mis dedos acariciaran las cortinas de seda, disfrutando la suavidad del tejido. Cerré los ojos y recordé cómo Isabel había tomado la llave dorada de su suite horas antes, segura de que tenía el control de todo. Ahora era yo quien sostenía la verdadera joya del resort. Y lo más curioso es que no me importaba el lujo en sí, sino el símbolo que representaba. Era un recordatorio de que yo no era descartable, que aún podía ocupar un lugar de honor. Me acerqué a la mesa donde había una carta de bienvenida firmada por don Federico. «Esta suite es suya, disfrútela como se merece», decía el texto. La leí varias veces, con los ojos nublados por las lágrimas. Nadie en mi familia había escrito algo así para mí en años. Tomé asiento en el sillón de terciopelo y apreté la carta contra mi pecho. En ese instante, entendí que mi viaje ya no sería de sumisión, sino de aprendizaje. Me serví un vaso de agua de cristal que estaba en la mesa auxiliar y lo bebí lentamente, saboreando incluso lo más sencillo. Pensé en todas las veces que había invertido dinero y esfuerzo en sostener a Alejandro y en cómo ahora ese mismo hijo me negaba espacio. Pero la vida me estaba devolviendo, en otra forma, lo que yo había dado. Y aunque el dolor seguía ahí, también había un inicio de calma que no esperaba encontrar tan pronto. Miré mi maleta apoyada junto a los muebles y sonreí con ironía. En ella había ropa modesta, rosquillas caseras y un chal bordado por mis propias manos. Cosas pequeñas que no encajaban en el lujo de la suite, pero que representaban lo mejor de mí. Sentí orgullo de lo que traía conmigo, porque era prueba de que no necesitaba joyas ni perlas para tener valor. Todo lo que era ya estaba ahí, y ahora el mundo comenzaba a verlo. Me acerqué otra vez al ventanal y observé el horizonte. El sol caía lentamente, pintando el mar de tonos naranjas y violetas. Me quedé quieta,
escuchando solo el sonido de las olas. Pensé en mi hijo, en cómo reaccionaría al descubrir lo que había pasado. Tal vez intentara enfrentarse conmigo, tal vez se hundiera en su propia rabia. Yo no sabía qué ocurriría después, pero en ese momento lo único que sentía era paz. Y decidí disfrutarla, aunque durara poco. A la mañana siguiente decidí bajar al spa del resort. No lo hice para presumir, sino porque necesitaba un respiro, un espacio donde soltar el cansancio acumulado de tantas emociones. El pasillo estaba perfumado con esencias de lavanda y cítricos, y el sonido del agua corriendo se mezclaba con música relajante. Apenas crucé la puerta, me ofrecieron una bata blanca bordada con hilos dorados. Por un instante dudé en aceptarla, pero la tomé como quien recibe un escudo invisible de dignidad. El lugar era un espectáculo: columnas de mármol, fuentes pequeñas con pétalos flotando y sillones tapizados en terciopelo claro. Vi a varias mujeres con ropa de diseñador conversando en voz baja mientras tomaban infusiones de hierbas. Caminé despacio hasta la piscina exclusiva, un espejo de agua rodeado de ventanales enormes que dejaban entrar la luz del Mediterráneo. Me quité el chal y avancé con calma, intentando disfrutar el silencio que no tenía en casa. Mientras me acomodaba en una tumbona, escuché las primeras voces. 2 mujeres comentaban entre ellas, sin saber que yo estaba cerca. «¿No es esa la señora a la que dejaron fuera anoche?», murmuró una. La otra respondió en tono curioso: «Pues ahora dicen que tiene la suite presidencial». Yo la vi llegar acompañada por personal del hotel. Fingí que no escuchaba, pero por dentro sentí una mezcla de vergüenza y satisfacción. Era extraño escuchar mi vida convertida en rumor entre desconocidos. Me recosté, cerré los ojos y dejé que el murmullo del agua intentara calmarme. Recordé cómo horas antes había sido rechazada delante de todos y cómo ahora esas mismas personas me nombraban con respeto. No era que buscara venganza en sus palabras, pero sí me daba un alivio inesperado. Era la primera vez en mucho tiempo que no me sentía invisible. Incluso en medio de un ambiente de lujo y apariencias, mi nombre circulaba como tema de conversación. Pedí un té de menta al camarero que pasó cerca y lo recibí en una taza de porcelana fina. El calor de la bebida en mis manos me dio fuerza para mantener la calma. Mientras sorbía lentamente, escuchaba más murmullos alrededor. Algunos dudaban de la historia, otros aseguraban haberme visto entrar al elevador del último piso. Yo no interrumpía ni aclaraba nada. Era suficiente dejar que las dudas crecieran solas. De pronto, sentí una presencia incómoda. Al abrir los ojos, vi a Isabel entrar al spa. Llevaba un conjunto de lino claro y unas sandalias de marca, caminando como si el lugar le perteneciera. Su mirada se cruzó con la mía apenas unos segundos, y pude ver el gesto de rabia en su rostro. No necesitaba palabras, su expresión lo decía todo. Me veía recostada en un sitio que, en su mente, jamás me correspondía. Me limité a sonreír con serenidad, como quien no tiene nada que demostrar. Tomé otro sorbo de mi té y acomodé la bata sobre mis hombros. Isabel pasó junto a mí sin saludar, pero sentí como su enojo llenaba el ambiente. Algunas mujeres la observaron curiosas, notando la tensión silenciosa entre nosotras. Yo no me moví, porque sabía que no era yo quien debía sentirse incómoda. Ese lugar ahora también era mío, aunque ella no pudiera aceptarlo. Volví a cerrar los ojos, dejándome llevar por la música suave que salía de las bocinas ocultas en las paredes. Me repetí por dentro que debía conservar la calma, que no podía dejar que la rabia de Isabel me robara el momento. Por años había aguantado desplantes y comentarios indirectos, pero esa mañana era distinta. Estaba en una posición donde mi dignidad se sostenía sola, sin necesidad de levantar la voz. Un par de huéspedes comenzaron a comentar en voz alta sobre lo injusto que había sido lo de la noche anterior. Una de ellas, sin darse cuenta de mi cercanía, dijo: «Hay hijos que olvidan quién los levantó cuando no tenían nada». Aquella frase se me clavó hondo, porque resumía lo que yo no me atrevía a decir en voz alta. Respiré profundo y dejé que mis ojos se humedecieran, pero no derramé lágrimas. No quería darle a Isabel el gusto de verme quebrarme. Al terminar mi té, me levanté con calma y agradecí al camarero con una sonrisa. Caminé hacia la salida del spa despacio, con la cabeza en alto, sabiendo que todos los murmullos me seguían. Tal vez hablaban de mí por chisme, pero a mí me sonaba como una pequeña victoria.
Cada paso sobre ese suelo de mármol me recordaba que todavía tenía fuerzas para mantenerme en pie, y que lo peor aún estaba por venir. Esa misma noche, don Federico me invitó a cenar en el restaurante elegante del resort. Acepté con una mezcla de nervios y curiosidad. No todos los días una mujer como yo se sentaba en un lugar rodeado de lámparas de cristal, música suave de piano y meseros que parecían flotar entre las mesas. Cuando entré, pude sentir las miradas de algunos huéspedes que me reconocían. Yo avancé despacio, con el corazón latiendo fuerte, pero con la decisión firme de disfrutar mi lugar. El maitre nos condujo hasta una mesa junto a las ventanas grandes que daban al mar. El mantel era de lino impecable, los cubiertos de plata brillaban bajo la luz cálida, y sobre la mesa nos esperaba una botella de cava enfriada en una cubitera de cristal. Me senté, respirando hondo, como si necesitara convencerme de que estaba viviendo aquello de verdad. Don Federico me sonrió con la naturalidad de quien sabe que las invitaciones más valiosas no siempre se hacen con dinero, sino con respeto. El menú era un desfile de lujo: platos pequeños con sabores intensos, postres que parecían obras de arte, copas que nunca se quedaban vacías. Cada detalle estaba pensado para que los comensales se sintieran especiales. Yo, que tantas veces había cocinado con lo justo en mi casa, me sorprendía de poder saborear cada bocado sin sentir culpa. Me descubrí disfrutando lentamente, como si quisiera grabar en la memoria el sabor de una vida que nunca imaginé tocar. Mientras brindábamos, vi pasar a Alejandro e Isabel con los niños. Caminaban hacia el restaurante común del hotel, ese donde había que hacer fila para conseguir mesa. Alejandro cargaba a uno de los pequeños, y el gesto cansado en su cara me dejó ver algo de incomodidad. Nuestros ojos se cruzaron un segundo. No hubo saludo, solo silencio. Yo volví mi mirada al mar, consciente de que esa diferencia de lugares hablaba más que 1000 palabras. Don Federico conversaba conmigo con sencillez. Me preguntó por mis bordados, por la receta de mis rosquillas, por mis nietos. Lo escuchaba y me parecía extraño estar en esa mesa mientras mi hijo, a pocos metros, evitaba reconocerme. Era como si el mundo me mostrara dos realidades opuestas al mismo tiempo, la de quien me había rechazado y la de quien me ofrecía un asiento con dignidad. Y entre esas dos imágenes, yo elegía quedarme en paz. Un camarero se inclinó para ofrecerme un plato especial preparado por el chef personal. Era pescado fresco con una salsa aromática, adornado con hierbas finas. Lo probé y sentí un sabor profundo que me hizo cerrar los ojos por un instante. Pensé en cuántas veces cociné comidas sencillas con lo que había en la alacena, estirando el dinero para que alcanzara para todos. Y ahora estaba ahí, siendo servida como alguien importante. La contradicción era dolorosa y bella al mismo tiempo. Alrededor, los demás comensales seguían con sus charlas y sus copas brillantes. Pero yo estaba atrapada en mis pensamientos, recordando cómo había llegado hasta ahí. Una maleta pequeña, un rechazo frío, un corazón herido. Todo eso me había traído a esta mesa. No era lujo lo que necesitaba, era respeto. Y esa noche lo estaba encontrando en un restaurante lleno de elegancia, no en las palabras de mi propio hijo. Cuando trajeron el postre, escuché a dos huéspedes comentar en voz baja: «Esa es la señora de la suite presidencial». Fingí indiferencia, pero por dentro sentí un estremecimiento. Nunca nadie me había presentado con tanto peso en un lugar. No me veían como un estorbo, me veían como alguien que merecía espacio. Ese reconocimiento inesperado me dio fuerzas para seguir sentada con la espalda recta, como si hubiera ocupado esa silla toda la vida. El mar golpeaba suavemente las rocas al otro lado de las ventanas. La música de piano llenaba el aire, y yo levanté mi copa de cava con calma. No necesitaba decir nada para que el mensaje fuera claro: estaba en paz con el lugar que ocupaba. Era una sensación extraña, porque aún dolía lo ocurrido en el vestíbulo, pero ya no me pesaba tanto. Esa cena marcaba una diferencia que Alejandro jamás podría borrar. Cuando me levanté para salir, sentí que mi paso era más firme. Había probado lo que era ser tratada con respeto en medio del lujo, y no iba a conformarme nunca más con menos. Tal vez el verdadero banquete no estaba en la comida, sino en recuperar mi dignidad. Y mientras caminaba hacia el camarote VIP para el show de esa noche, entendí que esa era apenas una parte de lo que me esperaba. ¿Y tú? ¿Qué crees que duele más? ¿Ser ignorado por tu propia familia o ser envidiado cuando otros comienzan a reconocerte en público?
La noche llegó con un aire de fiesta que se sentía en cada rincón del resort. Los pasillos estaban llenos de huéspedes vestidos con ropa de diseñador, perfumes intensos flotaban en el ambiente y las luces del jardín iluminado marcaban el camino hacia el escenario. Yo me dirigía con calma hacia el camarote VIP que me habían reservado, y aunque por dentro sentía un nudo en el estómago, me obligué a caminar con la cabeza erguida. Sabía que era mi momento de ocupar el espacio que me habían negado. El recinto estaba decorado con banderas, focos de colores y filas de asientos perfectamente alineados. La emoción del público era tan grande que se podía sentir en los aplausos anticipados y en los gritos que pedían la salida de la banda. Me condujeron hasta una entrada lateral custodiada por guardias uniformados. Mostré mi brazalete dorado, exclusivo, y de inmediato me dieron paso con una sonrisa respetuosa. Fue un contraste inmenso con la indiferencia que había sentido en la recepción horas antes. Subí las escaleras alfombradas que llevaban al camarote. Era un espacio elevado, con sillones de cuero, una mesa de madera pulida y copas de cava listas para brindar. Desde ahí se veía todo: el escenario, el mar de luces entre el público y la tensión creciente que anunciaba el inicio del concierto. Me acomodé en el asiento principal y respiré profundo, tratando de grabar cada detalle. Nunca había estado tan cerca del lujo ni tan lejos de la humillación. Mientras yo me instalaba, vi a Alejandro e Isabel acercarse a la entrada principal con los niños. Llevaban en la mano los boletos que tanto habían presumido, convencidos de que esa noche sería el centro de su celebración. No sabían todavía que sus planes habían cambiado. Me quedé observándolos desde arriba, con una mezcla de tristeza y determinación. No era alegría lo que sentía, era justicia. Y eso tenía un sabor mucho más fuerte que cualquier postre gourmet. El público comenzó a aplaudir con más fuerza. Los reflectores se movían por el aire, buscando rostros emocionados. Algunos me señalaban desde abajo, murmurando que yo estaba en el palco de honor. Escuché fragmentos de frases sueltas: es la señora de la suite presidencial, dicen que es amiga del dueño. Fingí indiferencia, pero cada comentario me golpeaba en el pecho como un recordatorio de que no estaba soñando. Mi dignidad estaba siendo reconocida frente a todos. Me trajeron una bandeja con pequeños bocados y una botella de cava recién abierta. El sonido del corcho al estallar se mezcló con los gritos del público que pedía a la banda. Tomé la copa y la sostuve entre mis dedos, recordando cómo horas antes me habían dicho que no había espacio para mí. Ahora, desde lo alto, me resultaba imposible no pensar en lo irónico de la escena. La vida tiene formas extrañas de devolver lo que nos quitan. La banda salió al escenario en medio de un estruendo de aplausos. El lugar vibró con la música y las luces estallaron en colores. Yo me incliné un poco hacia adelante para mirar mejor, disfrutando de la energía que se sentía en el ambiente. No era solo un concierto, era un símbolo. Esa noche me sentía como alguien que había logrado girar la página en un capítulo oscuro de su vida. Era el inicio de algo que aún no terminaba. Desde el camarote, observé cómo Alejandro entregaba los boletos al guardia con toda la seguridad de quien cree tener todo bajo control. Me pregunté qué sentiría cuando escuchara la respuesta. Mi corazón latía más rápido, no por miedo, sino por anticipación. No había planeado humillarlo, pero tampoco iba a cargar con la vergüenza que él me había impuesto. Esta vez, el escenario sería testigo de quien realmente tenía un lugar. Algunos huéspedes levantaban la mirada hacia mí, curiosos de saber quién era la mujer que ocupaba ese espacio privilegiado. Yo me limité a responder con una sonrisa discreta, sin gestos exagerados. No necesitaba explicar nada. Bastaba con estar ahí, con mi copa en la mano, disfrutando la música y la vista. Mi silencio decía más que cualquier palabra. Era la respuesta más elegante que podía dar. La música aumentó de volumen, las luces giraban sobre el público y yo sabía que el momento decisivo estaba a punto de llegar. Alejandro todavía no lo sabía, pero su entrada sería negada. Y yo, desde lo alto, sería testigo de lo que el destino había preparado. La vida me había dado un asiento en primera fila, no para un concierto cualquiera, sino para ver cómo la justicia se hacía presente en la misma noche que habían querido excluirme. Desde mi asiento en el camarote VIP, podía ver claramente cómo Alejandro extendía los boletos con la seguridad de quien cree tener el control de todo.
El guardia los tomó con calma, los pasó por el lector electrónico y después de unos segundos de silencio incómodo, negó con la cabeza. «Lo siento, estos boletos fueron cancelados por orden de la dirección», le dijo con voz firme. El gesto de desconcierto en el rostro de mi hijo fue tan evidente que incluso desde arriba pude notarlo. Alejandro frunció el ceño, como si aquello fuera imposible. «Eso es un error, yo los pagué con mi tarjeta de crédito», exclamó con fuerza. El guardia lo miró sin inmutarse y respondió: «Quizá, pero ya no son válidos. Aquí está registrado que fueron reasignados». El tono era cortés, pero definitivo. Sentí una mezcla de tensión y justicia recorrerme el cuerpo. No se trataba de dinero, se trataba de una decisión que ya estaba hecha. Isabel intervino de inmediato, con la desesperación marcada en su voz. «No puede ser, hoy es nuestro aniversario, necesitamos entrar». Ella se aferraba a la idea de que el lujo comprado les garantizaba cualquier privilegio. El guardia volvió a repetir con calma: «Lo siento, señora, las órdenes son claras». Algunos de los que estaban en la fila comenzaron a voltear hacia ellos, murmurando con curiosidad. Las miradas indiscretas se clavaban como cuchillos. Desde lo alto, sostuve mi copa de cava y observé cómo la escena se volvía cada vez más incómoda. Alejandro levantaba la voz, repitiendo una y otra vez que él tenía derecho, que había gastado suficiente dinero para estar ahí. Yo sabía perfectamente que esa era la misma seguridad con la que antes me había negado espacio en la familia. Ahora veía cómo su autoridad se desmoronaba frente a extraños. La vida le estaba devolviendo el golpe en el escenario más público. Escuché a varias personas del público comentar en voz baja. Una mujer dijo: «Qué vergüenza, discutir así en la entrada». Otra agregó: «Y dicen que la señora en el palco es la madre de él». Los comentarios subían como un rumor que se esparcía rápido entre la multitud. Alejandro e Isabel no parecían escucharlos, demasiado concentrados en convencer al guardia. Pero yo sí los escuchaba, y cada frase era un recordatorio de que la dignidad perdida puede regresar de formas inesperadas. Isabel intentó tomar a los niños de la mano y moverlos hacia otro guardia, como si buscara una salida alterna. Pero fue detenida de inmediato. «Señora, no insista, estas entradas ya no son válidas», dijo el segundo empleado con firmeza. Vi cómo la desesperación se apoderaba de ella, el maquillaje impecable comenzaba a deslucirse bajo el sudor del enojo, y sus gestos ya no eran de elegancia, sino de frustración. En ese instante comprendí que el lujo no se mide por el dinero gastado, sino por la serenidad con la que uno enfrenta los golpes. Alejandro dio un paso atrás, se pasó las manos por el rostro y finalmente gritó con rabia: «Esto es una injusticia. Nosotros deberíamos estar adentro». Su voz resonó tan fuerte que varias cabezas se giraron para verlo. Yo, en mi camarote, lo observaba sin moverme, sin necesidad de responder. Era extraño sentir compasión y alivio al mismo tiempo, pero así estaba. Sabía que ese grito no era solo por el concierto perdido, era el grito de un hombre que estaba perdiendo poder frente a todos. El guardia se mantuvo firme, sin elevar la voz, pero con autoridad. «Lo siento, señor, no insista más. Tiene que retirarse». Fue la primera vez que vi a Alejandro quedarse sin respuesta. Siempre había tenido palabras para imponerse, pero ahí, frente a decenas de personas y con la música lista para empezar, se quedó atrapado en su propio enojo. Me dio la sensación de que por primera vez él experimentaba lo que era sentirse invisible. Mientras tanto, el público aplaudía la entrada triunfal de la banda y la música estalló en el escenario. Yo levanté mi copa con calma, disfrutando el contraste. El ruido del concierto se mezclaba con las voces de Alejandro e Isabel tratando de ser escuchados en la entrada, pero ya nadie les prestaba atención. La multitud estaba concentrada en la celebración, y ellos se hundían en su propia frustración. Esa indiferencia colectiva era más dura que cualquier palabra. Me acomodé en el sillón de cuero del camarote y dejé escapar un suspiro largo. No necesitaba pronunciar reproches ni recordarle a Alejandro lo que me había dicho en la recepción. La escena hablaba por sí sola. Desde ese lugar elevado, entendí que la justicia no siempre llega con venganza directa. A veces basta con dejar que la vida coloque a cada quien en el sitio que le corresponde. Y esa noche, por fin, yo estaba en el mío. Desde el camarote VIP veía cómo Alejandro no aceptaba la derrota.
Sus gestos eran cada vez más bruscos, la mandíbula apretada, los ojos encendidos de rabia. Isabel lo seguía de cerca, igual de frustrada, con el maquillaje arruinado por el sudor y la tensión. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. La música ya llenaba el jardín iluminado, pero ellos estaban atrapados en su propia batalla. Yo sabía que no se detendrían tan fácil, y esa terquedad sería su propia trampa. De pronto, Alejandro tomó de la mano a Isabel y la condujo hacia un costado del escenario. Ahí había una verja lateral usada por el personal, un acceso resguardado que claramente no era para huéspedes. Los vi discutir entre ellos, gesticulando con desesperación. Desde arriba, podía adivinar sus palabras. Entraremos aunque sea por aquí. Sentí un nudo en el estómago, porque conocía bien esa obstinación de mi hijo. Estaba a punto de llevarlo a un lugar del que saldría marcado. La multitud cercana empezó a darse cuenta de sus movimientos. Algunos espectadores se empujaban para mirar mejor, otros reían, anticipando un desenlace ridículo. Alejandro levantó una pierna y comenzó a trepar la verja, con la ropa de diseñador estirándose hasta el límite. Isabel lo imitó, aunque con torpeza, sujetándose a los barrotes como si le fuera la vida en ello. Yo me llevé una mano al pecho, incrédula, observando cómo el orgullo podía más que la sensatez. El ruido del concierto seguía, pero poco a poco, la atención de decenas de personas se desviaba hacia esa escena. El reflejo de los focos iluminaba sus intentos fallidos por subir, mostrando la desesperación en sus rostros. Isabel perdió un zapato de tacón en el intento, y un murmullo de risas estalló entre el público. Era el espectáculo dentro del espectáculo, y ellos no se daban cuenta de que estaban siendo observados con más interés que la propia banda. En un movimiento brusco, Alejandro logró subir un poco más, pero al intentar saltar, su pie resbaló. Isabel trató de sujetarse a él, y ambos perdieron el equilibrio. Lo que ocurrió después fue inevitable. Cayeron juntos hacia un barranco cubierto de barro, oculto tras la verja. El golpe fue seco, acompañado de un grito ahogado. La multitud explotó en carcajadas, y yo, desde arriba, no pude moverme. No era alegría lo que sentía, era una mezcla de pena y confirmación. Vi cómo intentaban levantarse. Sus ropas, antes impecables, estaban cubiertas de lodo espeso. Alejandro perdió la chaqueta que horas antes había lucido con orgullo, e Isabel se manchó el vestido claro que había elegido para la ocasión. Era imposible no ver la ironía. Quienes me habían negado espacio estaban ahora revolcándose en el barro frente a todos. La dignidad que tanto defendían se desmoronaba en cuestión de segundos. Los guardias corrieron hacia ellos para ayudarlos, pero el daño ya estaba hecho. Cada paso que daban para incorporarse arrancaba más risas y murmullos de burla entre la multitud. Algunos incluso grababan la escena con sus celulares, asegurando que esa caída sería recordada más que la propia actuación de la banda. Alejandro trataba de mantener el rostro serio, pero la rabia lo traicionaba, y se notaba que estaba al borde de perder el control. Isabel lloraba, intentando limpiar con sus manos el lodo de su vestido arruinado. Yo no podía apartar la vista de ella. Esa mujer que tanto me había mirado con desprecio estaba ahora expuesta, vulnerable, cubierta de barro ante los ojos de todos. Fue en ese instante cuando comprendí que no necesitaba hacer nada más. La vida misma se había encargado de mostrarles lo que significaba el verdadero ridículo. Mientras tanto, el concierto continuaba con fuerza. Las luces, la música y los aplausos cubrían el ambiente como si nada hubiera pasado. Yo seguía en mi camarote, con mi copa de cava en la mano, testigo de un contraste brutal. Arriba, en un asiento reservado, me encontraba yo, la mujer descartada. Abajo, en el suelo embarrado, estaban ellos, la familia que me había negado lugar. No pude evitar pensar en lo irónico de aquella imagen. Respiré profundo, dejé la copa sobre la mesa de madera y cerré los ojos un segundo. No era satisfacción lo que me dominaba, era una especie de justicia silenciosa. No necesitaba palabras, no necesitaba gritos. El barro había hablado por mí. Y sucia o limpia,
esa escena quedaría grabada en la memoria de todos los que la presenciaron. Desde mi asiento elevado en el camarote VIP, vi cómo los guardias ayudaban a Alejandro e Isabel a salir del barranco lleno de lodo. El contraste era doloroso y grotesco. El concierto continuaba con luces brillantes y música vibrante, mientras ellos caminaban empapados, cubiertos de barro hasta la cintura. La multitud murmuraba entre risas y gestos de burla. No era necesario que yo dijera nada, la escena hablaba por sí sola. Tomé mi copa de cava y la levanté apenas unos centímetros, como si brindara en silencio. Mis amigas, invitadas por don Federico, me miraron con complicidad, sin necesidad de palabras. Una de ellas rió suavemente, y entonces yo no pude contener la frase que llevaba guardada en el pecho: mírenlos, siempre tan preocupados por no ensuciarse las manos, y ahora se revuelcan en el barro. No lo dije en voz alta para ellos, sino para mí misma. Pero bastó con que alguien cercano lo escuchara para que la frase se expandiera entre la gente. Las carcajadas comenzaron a multiplicarse. Personas que no tenían idea de quién era yo se reían al escuchar mi comentario repetido en voz baja de un grupo a otro. Isabel intentaba cubrirse con el chal arruinado, mientras Alejandro caminaba rígido, con los ojos fijos en el suelo, sabiendo que cada paso era una humillación pública. La elegancia que tanto habían querido presumir se había evaporado, y lo que quedaba era una imagen patética. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la barandilla de madera del camarote. No sentía orgullo ni placer, sentía un cansancio profundo, como quien por fin ve que la vida ajusta cuentas sin que uno lo pida. Yo no los había empujado a ese barranco, ellos mismos habían caído en su obstinación. Esa diferencia era la que me daba tranquilidad. No necesitaba ensuciar mis manos para que la verdad quedara expuesta. El público seguía señalándolos, algunos con risas descaradas, otros con miradas de lástima. Escuché a un hombre murmurar: qué duro debe ser que la gente los vea así, y que arriba esté su propia madre disfrutando el show. Esa frase me atravesó, porque resumía lo que yo sentía. Sí, dolía que fueran mis hijos quienes me negaran espacio, pero también había un extraño consuelo en saber que la dignidad, al final, regresaba a su lugar. Alejandro intentó gritar algo a los guardias, exigiendo pasar de todos modos, pero nadie lo tomó en serio. Su voz sonaba ahogada, como si las risas del público lo devoraran. Isabel lloraba de rabia, y cada lágrima se mezclaba con el barro en su rostro. La escena era tan irónica que parecía escrita por el destino. Mientras tanto, yo mantenía la calma, observando desde un lugar de respeto que jamás pensé ocupar. Volteé hacia mis amigas y ellas me animaron a sonreír. «Es tu momento, Carmen», dijo una de ellas, tomando mi mano. «Ellos eligieron humillarte, pero mira cómo termina la historia». No respondí, solo asentí en silencio. Había tanto dolor acumulado que la sonrisa me costaba, pero dentro de mí algo empezaba a sanar. Era como si mi herida se cerrara poco a poco con cada mirada de reconocimiento que recibía esa noche. Tomé un pequeño canapé de la bandeja y lo saboreé lentamente. No era solo un bocado de lujo, era una prueba de que la vida me estaba ofreciendo un banquete distinto al que mi hijo me había negado. El contraste era demasiado fuerte, yo rodeada de atención y cuidado, y ellos arrastrando la vergüenza de haberme tratado como un estorbo. La justicia, aunque silenciosa, estaba servida. El concierto alcanzaba su punto más alto, las luces pintaban el cielo de colores, y yo sentí que ya no necesitaba más pruebas. Lo que había visto era suficiente para recordarme que no debía volver a aceptar un lugar menor al que merecía. Mi silencio fue mi respuesta más elegante. No grité, no reclamé. Dejé que el barro hablara, que la risa de la multitud dijera lo que yo había callado durante años. Respiré hondo, apoyé la espalda en el sillón de cuero y dejé que la música me envolviera. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía en paz. No porque ellos sufrieran, sino porque entendí que mi dignidad había regresado. Y aunque me dolía reconocerlo, esa caída había sido necesaria para abrirles los ojos, y también para abrir los míos. ¿Y tú? ¿Crees que la venganza trae paz o solo más dolor? Si hubieras estado en mi lugar, ¿habrías dejado que el destino hablara por ti o habrías buscado otra forma de justicia? Cuando terminó el concierto, regresé a mi suite presidencial con una sensación extraña en el pecho. El ruido de la multitud aún resonaba en mis oídos, pero lo que dominaba era el silencio interior que había esperado por años.
Abrí la puerta y me recibió el aroma suave de flores frescas y la iluminación cálida que bañaba los muebles elegantes. Todo parecía en calma, como si el lujo de aquel lugar me estuviera ofreciendo un refugio después de la tormenta. Me quité los zapatos y caminé descalza sobre el mármol frío. La habitación estaba impecable, como si hubiera sido preparada pensando en cada detalle. Sobre la mesa había una bandeja con frutas exóticas, dulces bañados en chocolate y una jarra de agua con rodajas de limón. Toqué uno de los sillones de terciopelo y me dejé caer suavemente, cerrando los ojos unos segundos. Necesitaba ese silencio como quien necesita aire después de hundirse en el mar. Abrí la ventana corrediza y salí a la terraza privada. El Mediterráneo brillaba bajo la luz de la luna, y el sonido de las olas golpeando las rocas era un bálsamo para mi corazón. Me senté en una de las sillas con cojines suaves y apoyé los codos sobre la mesa. Respiré hondo, dejando que la brisa fresca me acariciara el rostro. No había música, ni risas, ni voces. Solo yo y la certeza de haber recuperado algo que creí perdido para siempre: mi dignidad. Tomé una copa de cristal de la mesa y la llené con un poco de cava que había quedado en la cubitera. Brindé en silencio, sin necesidad de palabras. No era un brindis de triunfo, sino de liberación. Pensé en mi hijo, en su rostro cubierto de barro, en sus gritos desesperados, y aunque me dolía, también sentí que por fin había dejado de cargar con un peso que no era mío. Por primera vez, la vergüenza ya no estaba sobre mis hombros. La terraza estaba decorada con faroles pequeños que iluminaban discretamente cada rincón. Desde ahí podía ver otros balcones, pero ninguno tan alto ni tan silencioso como el mío. Me di cuenta de que no era el lujo lo que me hacía sentir bien, sino el hecho de tener un lugar propio donde nadie podía echarme. Esa noche comprendí que la verdadera riqueza no está en las cuentas del banco ni en las propiedades, sino en la tranquilidad de saberse respetada. Me serví un poco de fruta, un trozo de mango jugoso que me recordó las tardes de infancia en el jardín de mi casa. Era curioso cómo los sabores podían despertar recuerdos dormidos. Cerré los ojos y pensé en todas las veces que cociné con lo poco que tenía, en cómo transformaba lo sencillo en banquete para mi familia. Ahora era diferente. La vida me servía un banquete de lujo, pero el sabor más fuerte seguía siendo la memoria de mis sacrificios. El silencio me permitió escuchar mis propios pensamientos. Me pregunté en qué momento había aceptado vivir como si mi valor dependiera de otros. Recordé las veces que guardé silencio frente a desplantes de Isabel, las ocasiones en que Alejandro me trató como si fuera una carga. Todas esas escenas me dolían, pero ahora tenían otro color. La caída de ellos en el barro era también la caída de mis miedos, y en su lugar comenzaba a crecer una fuerza que desconocía. De pronto escuché un golpe suave en la puerta. Me levanté con cautela, con el corazón acelerado, y abrí. Un camarero me entregó un sobre blanco con el sello del resort. «Es un mensaje del señor Federico», dijo con respeto. Lo recibí en silencio y esperé a que se marchara antes de abrirlo. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por la emoción de sentirme atendida de una forma que jamás había vivido. El sobre contenía una nota escrita a mano con letras firmes: «Gracias por ser auténtica, Carmen. Aquí siempre tendrá un espacio». Leí esas palabras varias veces, como si necesitara grabarlas en mi piel. Eran simples, pero tenían más peso que cualquier discurso. Me senté de nuevo en la terraza, con la carta en una mano y la copa en la otra, y dejé que las lágrimas cayeran en silencio. No eran de dolor, eran de alivio. Esa noche me dormí en la suite presidencial, arropada no solo por las sábanas de lino y las cortinas de seda, sino por una paz que no sentía desde hacía décadas. Afuera, el mar seguía golpeando las rocas, como si me recordara que la vida puede ser dura y hermosa al mismo tiempo. Cerré los ojos convencida de que, al amanecer, ya nada sería igual. Desperté con la luz del sol filtrándose por las cortinas de seda azul. El aroma del café recién hecho me recibió incluso antes de abrir los ojos. Por un instante olvidé dónde estaba, hasta que recordé la suite presidencial y la carta que había recibido la noche anterior. Me levanté despacio, me puse la bata blanca de algodón fino y caminé hacia la terraza. Ahí estaba, sobre la mesa de mármol, la nota de don Federico, esperándome como un recordatorio de que ya no era invisible. Tomé el papel entre mis manos y lo leí de nuevo. «Gracias por ser auténtica, Carmen. Aquí siempre tendrá un espacio».
Eran pocas palabras, pero tenían un peso enorme. Más que un detalle, era una declaración. Lo sostuve contra mi pecho y sentí como el corazón se me apretaba. No era cariño romántico lo que había en esas líneas, era algo más profundo, el reconocimiento que había esperado toda mi vida. Me serví una taza de café de la bandeja de plata que habían dejado junto a la cama. El vapor subía lentamente, y ese aroma fuerte me devolvía a mi cocina sencilla, donde tantas veces preparé café con agua hirviendo y azúcar corriente. Ahora, en un hotel boutique, con muebles de diseñador y vajilla elegante, me di cuenta de que el lujo no borraba mi pasado, solo lo enmarcaba con otra luz. Lo importante era que por fin me sentía vista. Me acerqué al espejo del vestidor y me observé detenidamente. Mi rostro reflejaba el cansancio de los años, pero también algo nuevo: orgullo. Ese mismo orgullo que había guardado bajo la alfombra de la humillación tantas veces. Ajusté mi chal bordado sobre los hombros, como un recordatorio de quién era antes de todo esto. Pocas veces en la vida había tenido momentos donde mi dignidad se reflejara tan claramente en mis ojos. Mientras desayunaba frutas frescas y panecillos calientes, recordé el rostro de Alejandro la noche anterior. Estaba tan cubierto de barro que apenas se reconocía a sí mismo. Y pensé en lo irónico que resultaba, yo, tratada con atenciones de lujo, y él hundido en la vergüenza. No era que me alegrara de verlo sufrir, pero sí entendí que la vida le estaba enseñando una lección que yo jamás pude transmitirle con palabras. Guardé la carta en mi bolso de cuero, decidida a conservarla como un tesoro. No era solo un papel, era un símbolo. Me recordó que no se necesita tener millones en una cuenta del banco para ser reconocida, basta con ser auténtica. Y esa autenticidad, que tantas veces fue ignorada, ahora me abría puertas que ni el dinero de mi hijo podía comprar. Ese pensamiento me dio una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Después de desayunar, caminé por la suite explorando cada rincón. El jacuzzi burbujeaba en la terraza, las lámparas brillaban con elegancia y el suelo de mármol reflejaba la luz del sol. Me di cuenta de que todo aquello era hermoso, pero no imprescindible. Lo verdaderamente valioso era sentirme respetada. Esa diferencia me dio fuerza para no confundir lujo con amor, ni comodidad con dignidad. Me senté otra vez junto a la ventana y abrí la libreta que siempre cargo conmigo. Escribí unas líneas, no para Alejandro ni para Isabel, sino para mí misma. Escribí: nunca más aceptaré menos de lo que merezco. Mi valor no depende de otros. Al terminar, cerré la libreta y sentí un alivio que me recorrió entera. Era como firmar un contrato conmigo, uno que por fin me colocaba en el centro de mi propia vida. El silencio de la suite se interrumpió con un leve toque en la puerta. Era el mismo camarero de la noche anterior, trayendo flores frescas y un saludo cordial. Le agradecí con una sonrisa y, cuando se marchó, volví a leer la carta. Esa pequeña hoja era la prueba de que no estaba sola en el mundo, que alguien había visto mi esencia y la había reconocido como valiosa. No podía pedir más en ese momento. Guardé la nota en el cajón de la mesa de noche y me recosté unos minutos. Cerré los ojos y dejé que el sonido lejano del mar me arrullara. No pensé en venganzas ni en humillaciones, solo en lo que venía después. Sabía que aún quedaban heridas abiertas, sobre todo con Alejandro, pero por primera vez en años no me asustaba enfrentarme a ellas. Tenía conmigo la certeza de que ya había recuperado lo más importante: el respeto hacia mí misma. El amanecer en la suite presidencial fue distinto a cualquier otro que había vivido. La luz del sol entraba suavemente por las cortinas de seda, y el aire fresco del Mediterráneo se colaba por la terraza privada. A pesar de la paz del lugar, yo no podía dejar de pensar en la caída de Alejandro y en la humillación pública que había sufrido. No sentía rencor, pero tampoco lástima. Era como si la vida se hubiera encargado de mostrarle lo que yo nunca logré con palabras. Mientras me servía una taza de café, escuché un golpe fuerte en la puerta. Dudé en abrir, pero me acerqué con cautela. Al asomarme por la mirilla, vi a Alejandro parado frente a mí. Estaba despeinado, con el rostro cansado y la ropa arrugada. Parecía un hombre derrotado, muy distinto al hijo orgulloso que me había echado del vestíbulo días antes. Sentí un vuelco en el corazón, mezcla de tristeza y dignidad. Él habló desde el otro lado de la puerta. «Mamá, tenemos que hablar». Su voz ya no era la misma, no tenía la firmeza con la que me había excluido.
Era más bien un ruego, una súplica disfrazada de autoridad. Por un momento pensé en abrir y abrazarlo, pero recordé cada instante de dolor que me había causado. Recordé cómo Isabel bajó la mirada cuando me negaron espacio, cómo mis nietos preguntaron por qué no iba con ellos, y cómo mi hijo prefirió callar. Apoyé la mano en la manija de la puerta, pero la retiré enseguida. No estaba lista para escucharlo. No quería palabras vacías, ni disculpas forzadas. Necesitaba que entendiera que las decisiones tienen consecuencias, y que no podía tratarme como un estorbo y después tocar a mi puerta esperando que todo se borrara. Esa reflexión me dio fuerza para mantenerme en silencio. Alejandro insistió otra vez. «Mamá, por favor, abre. No podemos seguir así». Yo respiré hondo, conteniendo las lágrimas que querían salir. No contesté. Me quedé quieta, con la espalda apoyada en la puerta y los ojos cerrados. La madera era el único muro entre nosotros, pero en realidad el muro más grande era el que él mismo había construido con sus actos. Y ese no se derrumbaba con un simple perdón. Escuché cómo golpeaba de nuevo, más fuerte, como si quisiera obligarme a reaccionar. «Sé que estás ahí, mamá», dijo con un tono desesperado. Yo apreté los labios, decidida a no responder. Me di cuenta de que, por primera vez, el silencio estaba de mi lado. Ese silencio que tantas veces me hizo daño ahora se había convertido en mi mejor defensa. Era la manera más clara de demostrar que no estaba dispuesta a volver atrás. Después de unos minutos, los golpes cesaron. Lo escuché suspirar, y el sonido de sus pasos alejándose resonó en el pasillo. Me quedé inmóvil, escuchando ese eco hasta que desapareció. Entonces abrí los ojos y sentí una mezcla de alivio y dolor. No era fácil negarle la palabra a un hijo, pero entendí que debía hacerlo para proteger mi dignidad. Era una decisión que no me hacía feliz, pero sí me hacía libre. Cerré con llave y regresé a la terraza. El sol ya iluminaba el mar con un brillo dorado, y las olas rompían con fuerza contra las rocas. Me senté en la silla con cojines suaves y sostuve la taza de café entre las manos. El calor del líquido me devolvió la calma. En ese momento comprendí que no estaba lista para reconciliaciones rápidas. Si Alejandro quería recuperar un lugar en mi vida, tendría que ganárselo con hechos, no con golpes en mi puerta. La suite seguía en silencio, pero dentro de mí había un torbellino de emociones. Parte de mí quería correr tras él y escuchar lo que tenía que decir, pero la otra parte, la que había sufrido durante años, me pedía mantenerme firme. Y decidí escuchar a esa parte. Ya no era la madre que callaba y aceptaba todo. Ahora era una mujer que se había encontrado en medio del lujo inesperado y sobre todo, en la fuerza de su propia voz. Apoyé la taza sobre la mesa de mármol y me quedé contemplando el horizonte. No sabía qué pasaría después, pero sí sabía que no me arrepentía de mi silencio. Alejandro había dado el primer paso, pero yo tenía el derecho de decidir cuándo y cómo responder. Esa mañana, en la terraza privada, entendí que el verdadero poder estaba en mí. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que no iba a soltarlo. La mañana siguiente desperté antes de que sonara el teléfono de la suite. Me levanté y abrí las cortinas de seda para dejar entrar la luz del sol. El Mediterráneo se extendía frente a mí, pintado de tonos dorados y naranjas que parecían salidos de un cuadro. El lujo de esa vista no estaba en el dinero que costaba, sino en la sensación de que, por fin, tenía un lugar donde nadie podía negarme espacio. Me quedé quieta, respirando ese momento como un regalo. Decidí vestirme con calma. Elegí un vestido sencillo, me acomodé el chal bordado y me miré en el espejo. No necesitaba ropa de diseñador para sentirme fuerte, bastaba con reconocerme de frente. Mi rostro mostraba arrugas de cansancio, pero también de resistencia. Me observé con un orgullo que no había sentido en años. Esa mañana me di cuenta de que la verdadera elegancia estaba en aceptar quién soy, sin esperar aprobación de nadie más. Bajé a desayunar a la terraza principal, un espacio rodeado de mesas con manteles de lino y vajilla impecable. Los camareros ofrecían café, croissants y frutas frescas. El ambiente era relajado, con música suave de fondo y el mar como escenario. Me senté en una mesa junto a unas amigas que don Federico había invitado, mujeres que me recibieron con sonrisas y palabras cálidas. Era diferente compartir ese momento con ellas, porque no me miraban como un estorbo, sino como una igual.
Mientras desayunábamos, escuché a un grupo de huéspedes comentar mi historia. No lo decían con burla, sino con respeto. Uno mencionó: «Qué fuerza la de esa señora, cualquiera se habría ido llorando». Otro agregó: «A veces la dignidad pesa más que el dinero». Sus palabras me sorprendieron y al mismo tiempo me llenaron de calma. Era como si el resort entero hubiera sido testigo de mi transformación y ahora me reconociera como alguien que había resistido. Al terminar, me levanté para caminar por el jardín iluminado por el sol de la mañana. Los árboles lanzaban sombras largas y el aroma de las flores llenaba el aire. Sentí que cada paso me recordaba que la vida puede florecer incluso después del desprecio. Miré hacia el horizonte y pensé en todo lo que había pasado en tan poco tiempo. De la humillación en el vestíbulo, ahora estaba disfrutando un desayuno en paz rodeada de respeto. De regreso a la suite, pasé frente al restaurante elegante donde Isabel y Alejandro solían cenar. Recordé la noche en que los vi entrar al comedor común mientras yo disfrutaba de un menú exclusivo. Ahora, esa diferencia ya no era solo material, era emocional. Yo había recuperado algo que ellos habían perdido: el equilibrio. Y en ese contraste entendí que no tenía que competir con nadie, solo aprender a no soltar mi dignidad nunca más. Subí por el elevador y entré a la suite. Me acerqué a la terraza privada y me senté en una de las sillas acolchadas. El aire fresco me acariciaba el rostro, y en ese silencio encontré la paz que siempre busqué. No necesitaba lujos eternos para ser feliz, pero sí necesitaba momentos como ese para recordar que todavía había belleza por vivir. El amanecer dorado frente a mí se convirtió en una promesa. Lo peor ya había pasado. Tomé la libreta donde había escrito la noche anterior y añadí unas líneas. Hoy aprendí que mi valor no depende de quienes me rechazan. Mi lugar está donde soy respetada. Cerré la libreta y la guardé con cuidado en mi bolso. Ese pequeño acto me dio fuerzas. Era como firmar un compromiso conmigo misma, un recordatorio de que no volvería a permitir que nadie me borrara de su historia. Me recosté en la silla y cerré los ojos un momento. Escuchaba las olas, los murmullos de los huéspedes y las voces lejanas de los niños jugando. Todo sonaba distinto cuando uno aprendía a soltar el dolor. Sentí que mi corazón se había liberado de un peso enorme. Y aunque aún quedaban pasos por dar con Alejandro, yo ya no tenía miedo de enfrentarlos. El sol iluminaba mi rostro como un símbolo de esperanza. Al abrir los ojos, levanté la mirada hacia el cielo despejado y sonreí. Entendí que no podía controlar lo que otros hicieran conmigo, pero sí podía decidir cómo responder. Esa fue mi mayor lección. Y mientras el día comenzaba con tanta claridad, me hice una promesa: nunca más dejaré que nadie me quite el lugar que merezco. ¿Y tú? Si hubieras estado en mi lugar, ¿habrías perdonado a Alejandro esa misma mañana o lo habrías dejado aprender de su propia vergüenza? La última noche en el resort llegó más rápido de lo que imaginaba. Pasé el día entre la terraza privada de mi suite y paseos tranquilos por el jardín iluminado. No necesitaba más pruebas ni gestos de lujo. Lo que me llevaba de ese lugar era la fuerza que había recuperado. Cuando el reloj marcó la hora de mi salida, me puse el chal bordado que había traído desde casa. Era mi manera de recordarme que, aunque el entorno cambiara, yo seguía siendo la misma mujer. Bajé por el elevador hasta el vestíbulo principal. El mármol blanco brillaba bajo la luz de los candelabros de cristal, y los huéspedes caminaban con ropa elegante rumbo a la cena. Yo avancé con calma, arrastrando suavemente mi maleta de ruedas, la misma con la que había llegado días antes. Era imposible no pensar en el contraste. La primera vez que crucé ese vestíbulo fui rechazada, y ahora lo atravesaba con dignidad. Me acerqué al mostrador de recepción. El recepcionista, con guantes blancos y sonrisa respetuosa, se inclinó para recibirme. Coloqué la llave dorada de la suite presidencial sobre el mármol pulido. «Gracias por todo», dije en voz baja. No necesitaba más palabras. El joven me respondió con cortesía: «El resort siempre tendrá espacio para usted, doña Carmen». Sus palabras me tocaron más que cualquier lujo. Volteé la mirada hacia el enorme espejo que decoraba la pared del vestíbulo. Por un momento me vi reflejada, una mujer mayor, con canas visibles, con arrugas marcadas, pero con la frente en alto. No vi a la madre humillada ni a la mujer invisible. Vi a alguien que había aprendido a decir basta, alguien que ya no aceptaba sobras en la mesa de nadie.
Ese reflejo fue mi mayor triunfo. Caminé hacia la salida y el aire fresco de la noche me recibió. Las luces del resort brillaban como estrellas artificiales, y la música del restaurante elegante llegaba desde lejos. Pensé en Isabel y Alejandro, en lo que vivirían después de esa vergüenza. No sabía si el tiempo sanaría las heridas, pero ya no dependía de mi correr a curarlas. Por primera vez en décadas, decidí ponerme en primer lugar. Un taxi esperaba en la entrada. El conductor bajó a ayudarme con la maleta, pero yo le indiqué que no era necesario. La cargué yo misma, como un gesto simbólico de que podía con mi peso. Me subí al asiento trasero y miré por la ventana antes de que arrancara. El resort quedaba atrás, iluminado y majestuoso, como una postal que jamás pensé protagonizar. El camino bordeaba la costa, y el mar oscuro se iluminaba con reflejos plateados bajo la luna. Me dejé arrullar por el sonido de las olas, recordando todo lo que había pasado. No era un final de cuento, era un final real, con heridas aún abiertas, con preguntas sin respuesta, pero con una certeza firme. Ya nadie podría arrebatarme la dignidad. Pensé en mis nietos y en lo mucho que los amaba. Ellos eran inocentes de todo, y quizá un día entenderían lo que ocurrió. Tal vez entonces valorarían cada rosquilla que horneé, cada tarde que pasé cuidándolos. Ese pensamiento me dio calma, como si el futuro todavía guardara espacios de reconciliación. Pero yo no iba a correr detrás de ellos. Aprenderían a buscarme si de verdad me necesitaban. El taxi se detuvo un momento en un mirador frente al mar. Bajé la ventanilla y dejé que el aire fresco me despeinara. Miré hacia el horizonte y susurré: la vida siempre devuelve lo que uno siembra. Y yo sembré paciencia. Fue mi manera de despedirme de ese capítulo. Ya no necesitaba espectadores ni aplausos. Lo que importaba era la paz que sentía en el pecho. Cuando el vehículo retomó el camino, me recosté en el asiento y cerré los ojos. No sabía lo que vendría después, pero entendía que lo esencial ya lo había recuperado. Podía volver a casa sin miedo, porque llevaba conmigo algo que ningún hijo, ninguna herida y ninguna traición podría quitarme jamás: mi dignidad. ¿Alguna vez te han hecho sentir que no había lugar para ti? Así como me pasó a mí, cuando mi propio hijo me cerró la puerta en la cara. Si hoy te sientes rechazada, ignorada o invisible para quienes deberían darte amor, quiero que escuches bien esto: no es tu valor el que falta, es la mirada de ellos la que está nublada. Tú eres raíz. Eres memoria viva. Has cargado familias enteras con tus manos, has cuidado, cocinado, velado sueños que no eran tuyos, y regalaste sonrisas aun cuando el cansancio te pesaba en el alma. Tal vez nunca te lo agradecieron como merecías, pero eso no borra tu grandeza. Si alguien un día te empuja fuera de su mesa, no lo olvides. Siempre habrá un banquete esperando para ti en otros lugares. Y a veces, como me pasó a mí en aquel resort, la vida te sienta en la mejor mesa de todas, frente al mar, con dignidad y cabeza en alto. Tu presencia es regalo. Tu abrazo es hogar. Y aunque algunos te cierren la puerta, el mundo todavía guarda rincones de luz donde tu corazón será recibido como merece. No lo dudes nunca. Tu dignidad es el lujo más grande de todos. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para acompañarme en más relatos de vida, y recuerda, aún queda tanta belleza por vivir en tu camino. ¿Crees que esta historia fue intensa? Entonces espera ver lo que sucedió cuando descubrí, a medianoche, el álbum secreto que el esposo de mi hija escondía en su casa elegante. No hubo gritos, no hubo escándalo, pero lo que hice después cambió nuestra relación para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de A medianoche hice las malas cuando descubrí el álbum secreto de su esposo en la casa de mi hija, porque el final es algo que no podrás olvidar. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.